Muchísimas bendiciones nuevamente. Soy el pastor Jonathan Labrador. Somos la comunidad cristiana Los Cocuyos y seguimos predicando el Evangelio de la Gracia. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, entramos en un capítulo que le da un giro espectacular al mensaje. Hasta el capítulo 7, cargado de grandes enseñanzas duras, profundas, confrontadoras, exhortadoras, que pueden derrumbarte de un momento a otro. Pareciera que no hay buenas noticias, pero sí las hay. 7 capítulos anteriores muy duros. Este capítulo 8 es un oasis. Tiene una serie de bendiciones, riquezas espirituales que como hijos de Dios no podemos menospreciar. No podemos dar por descontado, ni podemos menospreciar ni dejar a un lado. Es menester hurgar dentro de este cofre lleno de profundas bendiciones. Sea el Señor ayudándonos a presentar un evangelio que sea digerible, que podamos entender, que nos pueda aleccionar, que nos pueda exhortar y que podamos vivir para la gloria de Dios, viviendo a la luz del evangelio. El mensaje del día de hoy, capítulo 8, estamos dando inicio a un nuevo capítulo. Es otra historia ahora que Pablo nos narra a partir del capítulo 8. Libertad y vida en el Espíritu. Ese es el título de nuestro mensaje del día de hoy. Los primeros 5 versículos del capítulo 8. Primero oremos. Señor, que esta palabra nos conduzca como siempre a los pies de Cristo. Que sea esa luz que se encienda que siempre necesitamos para ver el camino, para no caer, para no distraernos, para tener dirección. Señor, que esa luz que se encienda nos lleve a Jesús, para que nos dé vida, para que nos siga llevando a tu presencia, para que nos represente, para que interceda por nosotros. Padre, que tu Espíritu aplique esta palabra a nuestra vida y que vivamos a la luz de tus escrituras para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Desde este momento, en esta carta, el mensaje, como les dije, torna un rumbo un tanto distinto. Las grandes riquezas que hemos obtenido en Cristo Jesús las vamos a empezar a leer ahora a partir de este capítulo. Por supuesto, todo un contexto anterior para llegar a este de 7 capítulos anteriores maravillosos. Te invito a ver toda nuestra serie y listas de reproducción en nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Ahí están todas nuestras series de predicación expositiva. Recordemos un poco lo que vimos antes en el capítulo 6, y es la gracia abundante, pero persistir en el pecado. ¿Persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo responde enfáticamente a eso. De ninguna manera, de ninguna manera. Capítulo 7, aborda Pablo el tema de la ley. Nunca Pablo llegó a decir que la ley es mala, que la ley era imperfecta. No, Pablo más bien dijo que la ley era insuficiente para salvarnos, pero que la ley era buena. La ley es pecaminosa, entonces de ninguna manera. Esos capítulos 6 y 7 son vitales para que nosotros podamos entender las riquezas, las múltiples buenas noticias que estaremos escuchando a partir de este capítulo. Y no podemos olvidar que en el capítulo 7 prácticamente termina con un grito desesperado del apóstol Pablo, que luego se completa, se compensa con una excelente reflexión de Pablo. Dice, miserable de mí. Así está casi al final del capítulo 7, verso 25. Miserable de mí, pero luego cierra. 24 antes, pero luego cierra. 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. De hecho, el énfasis del apóstol Pablo en el capítulo 7, en la mayoría de los versículos, 30 veces a lo sumo, se repite la palabra ley. Es importante esto. Ahora, el énfasis del apóstol en el 8 no es en la ley,
sino en el Espíritu. Se repite más de 19 veces la palabra Espíritu, el Espíritu de Dios, con E mayúscula en el capítulo 8. Eso habla del énfasis de la ley en el capítulo 7 y el énfasis del Espíritu de la vida en el Espíritu, del Espíritu que capacita, del Espíritu que santifica, del Espíritu que redarguye, la vida del Espíritu en el capítulo 8. Si la carta de Romanos es extraordinaria, mira cómo algunos la han llamado el más extraordinario capítulo de la más extraordinaria carta. Algunos han llamado al capítulo 8 el más extraordinario capítulo de la más extraordinaria carta. Otro ha denominado el capítulo 8 de Romanos como el santuario interno de la catedral de la fe. El santuario interno de la catedral de la fe. El capítulo 8 es maravilloso. De verdad que sí, cuando te adentras en la lectura y en el análisis, en el estudio profundo y la meditación y la contemplación de las Escrituras, sabes que el capítulo 8 es una joya completa. Otros han denominado y catalogado el capítulo 8 como el árbol de la vida del jardín del Edén. El capítulo 8 lo han denominado el árbol de la vida del jardín del Edén, y otros, quizás llegó a ser algún deportista extremo, catalogó el capítulo 8 como el pico más alto de la cordillera. ¿Sabes que una cordillera es un arreglo de montañas, verdad? La cordillera de los Andes que atraviesa Colombia, Venezuela, Perú, todo ese macizo, todos esos arreglos de macizos. Dicen que el pico más alto de esa cordillera es el capítulo 8 del libro de Romanos. El libro de Romanos son como todo ese arreglo de cordillera completa de los Andes, y el pico más alto es el capítulo 8. Es la belleza más monumental del capítulo 8, de Romanos es capítulo 8. Leamos estos primeros 5 versículos. Por consiguiente, sabemos muy bien que cuando un texto comienza así, es porque todo lo anterior es base para lo que viene en lo adelante. Es decir, el contexto del capítulo 8 son los 7 capítulos anteriores. Para poder entender las riquezas de la gracia y del Espíritu de verdad, nosotros necesitamos pasar por los 7 capítulos anteriores. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Dios que la carne no pudo hacer? La carne no podía salvar porque era débil. La ley no podía salvar porque era débil en la carne. Pero Dios sí lo pudo hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Dios que la ley no podía hacer por nosotros? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el propósito? Verso 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen las mentes en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto es maravilloso, este capítulo 1. Vayamos al capítulo 8, este verso 1, vamos allá, lo vamos a ir viendo verso a verso. Por consiguiente, no hay ahora condenación. Así inicia. Y muchos han dicho que es la continuación de todo el mensaje anterior del capítulo 7 y capítulos previos, pero es que el capítulo 8 está desplegando, está proclamando, manifestando grandes verdades, y esa gran verdad es la libertad del cristiano. A partir del capítulo 8 estamos viendo los efectos de la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús para nuestra liberación de la esclavitud, del pecado y de la muerte. De hecho, el comentarista Warren Wiersbe, su capítulo que comenta el libro de Romanos, él dice que encuentra 4 libertades espirituales a lo largo de todo el capítulo 8 particularmente. En su comentario del libro de Romanos, Warren Wiersbe entiende que hay 4 libertades espirituales a lo largo de todo el capítulo 8. Versos del 1 al 4, la libertad del juicio. Ya no es posible que seamos condenados.
la libertad del juicio. Versos del 5 al 17. Somos libres de los fracasos, de las caídas y de las derrotas. Versos 5 al 17. Versos 18 al 30. Somos libres de la caída y del desánimo. Hasta el verso 30. Y al verso 31 al 39, somos libres del temor y del miedo. 4 libertades espirituales que este comentarista encuentra a lo largo del capítulo 8. Estaremos a lo sumo entre 3 y 4 enseñanzas aquí en Los Cocuyos sobre este capítulo 8, que es un capítulo hermoso. Cuando te adentras en el estudio de la palabra y te encuentras con estas riquezas, como que al inicio dice no hay condenación. Al inicio, el capítulo, versículo 1 dice, por consiguiente, se resuelve. En conclusión significa eso. Por tanto, y comienzas leyendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En principio te quedas con esa bendición. Pero cuando cierras en el 39, dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Mi hermano, cuando te encuentras con esos 2 portalibros, la etapa inicial y la etapa final, sabes que en el medio hay una gran riqueza para tu vida. Nadie podrá condenarte y nadie podrá separarte del amor de Dios. Son 2 tapalibros que están en el capítulo 8 de Romanos. Entonces yo allí entiendo la riqueza de la gracia de Dios vertida en Cristo Jesús para nuestra liberación. Eso no podemos menospreciarlo. Necesitamos vivir a la luz de las verdades que esta palabra nos habla. Luego de ese, por consiguiente, viene una frase que es contundente. No hay ahora condenación. ¿Pero qué significa esto? Algunos comentaristas se atreven a decir que esto implica un término forense, un término judicial. Y eso básicamente se refiere a que cuando se dicta la sentencia, en ese mismo procedimiento también se dicta el final de la sentencia y el cumplimiento de esa sentencia. ¿Qué significa eso? Bueno, que nadie en ningún momento de la historia podrá cambiar esa decisión. Pues nos encontramos con las leyes naturales, leyes de hombres, en donde en los juzgados terrenales a una persona pueden sentenciarla de muerte, pero a los 2 meses pueden levantar la sentencia y decir que es una persona inocente y estar en la calle de vuelta. Eso puede suceder, eso sucede en las leyes naturales, pero estamos hablando de una ley espiritual. Estamos hablando de la palabra de Dios que dice, por consiguiente, no hay condenación. Y estoy de acuerdo con aquellos que dicen que este es un término absoluto, es un término forense, judicial absoluto, en el que se dicta la sentencia y ya la ejecución de la sentencia está en camino firmemente y nadie podrá revocar la sentencia de que no hay condenación. Es decir, desde el mismo momento en que Jesús murió en la cruz, en el mismo momento en que tú fuiste seleccionado para estar en Cristo, no hay nada que pueda condenar tu vida. Ya tú has sido libre de la condenación, del pecado y de la esclavitud y la muerte. Nadie podrá revocar eso. No habrá malas noticias para aquellos que están en Cristo. Y yo creo que esto son malas noticias para aquellos que están en Cristo y que dicen que la salvación sí se pierde. Para ustedes sí es una mala noticia porque tienen una mala teología. Déjame decirte que aquí cuando dice no hay condenación, es que ninguna persona podrá revocar la sentencia del juez justo, que es nuestro mismo Dios, que ha dicho que por medio de Jesús ya no hay condenación para los que están en Cristo. Aleluya. Yo no sé si esto es una buena noticia para ti, pero para mí sí lo es. Y esto alcanza y tiene un alcance para todos aquellos que están en Cristo, no para los que están afuera. Escucha bien, no para los que están afuera. Y hay increíbles bendiciones. ¿Cuáles son? Bueno, el verso 1 y 2 es que hay vida en el Espíritu. En este capítulo están todas esas bendiciones. Déjame precisártela. Versos 1 y 2. Vida en el Espíritu. Versos 5 y 11, santificación por medio de ese mismo Espíritu. Tienes vida, pero a la vez que tienes vida estás siendo santificado por ese mismo Espíritu. Versos 12 al 17, no solamente eso, sino que eres hijo. No eres hijo en la misma condición de Jesús, porque Jesús es hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción. Y hay que entender a profundidad este término. En su momento llegaremos a estudiar y a hablar acerca de la adopción que Dios ha hecho
de nosotros en Cristo Jesús. Esta es otra bendición. Hemos sido adoptados como hijos de Dios en Cristo a través del Espíritu. Eso es el verso 17. Versos 18 al 25. Tenemos esperanza por medio de ese mismo Espíritu, aún en medio de una creación que gime, que está en gemido diariamente por la profunda caída que está sufriendo este mundo y esta sociedad. Hay esperanza. Versos 25 y 26 y 27. El Espíritu intercede por nosotros y nos enseña cómo orar. No solamente tú estás orando porque el Espíritu te enseña, sino que en el momento en que no sepas orar y tú dices, Padre, no sé qué decirte, el mismo Espíritu de Dios te guía en tu oración. Esa es la obra del Espíritu diariamente. Mira toda la cantidad de bendiciones que te puedes encontrar estando en Cristo Jesús. Y versos 28 al 39 de este capítulo 8. La confianza que tenemos en Cristo de que nuestra salvación está asegurada permanentemente. ¿Cuál es el problema para el cristiano que ha nacido de nuevo? De no entender las implicaciones de estas bendiciones. Bueno, que muchos cantamos la libertad en Cristo, pero no la vivimos. Que muchos cantamos del amor de Cristo, pero no lo experimentamos. Eso es lo que sucede cuando no entendemos la implicación profunda de la vida en Cristo, de la vida en el Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. De nuevo, Pablo, tal como lo hizo en el capítulo anterior, capítulo 7, nos dice que hay dos leyes en nuestro cuerpo, en nuestra vida. La ley del Espíritu que da vida y la ley del pecado que lleva a la muerte. En el 7:23, Pablo lo dice y lo confiesa. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del Espíritu de vida es la ley del Espíritu Santo. Es ese impulso que da impulso para vivir conforme a la obediencia de la ley de Dios. Romanos 8:14, y me voy a adelantar unos versículos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pero tú puedes decir que eres hijo de Dios hoy. Sí, ¿cuántos no se proclaman o manifiestan o declaran que son hijos de Dios? Pero no porque tú lo digas, eres hijo de Dios. Ahora, ¿cómo se define un hijo de Dios? Porque ore, un incrédulo también ora. Porque ayune, un incrédulo también ayuna. Porque lea la Biblia, los incrédulos también leen la Biblia. Porque canten, porque levanten las manos, los incrédulos también lo hacen. Porque se bautice, déjame decirte, un incrédulo también puede bajar a las aguas. Esas no son evidencias de un verdadero hijo de Dios. ¿Quieren que te diga cuál es el verdadero distintivo de un hijo de Dios? El espíritu de vida que mora en él. El espíritu de vida, no el de muerte, que mora en él porque es tabernáculo del Espíritu de Dios. La vida de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Es el impulso de ese espíritu que te hace poderoso cada día para derrotar el deseo del pecado y de la muerte en tu vida. ¿Qué pasa entonces con aquellos hijos de Dios que son vencidos por los impulsos del pecado? Pastor, entonces, ¿cómo es eso de hombres de Dios que han caído? Bueno, no han querido obedecer los impulsos del Espíritu. Si esa persona ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios obra diariamente, redarguye diariamente. La palabra está atormentando diariamente y no ha querido obedecer a los impulsos del Espíritu, sino que mayor peso tiene el impulso de la carne. Mayor alimento tiene el impulso de la carne. Juan 8:36, Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, tú tienes el poder dentro de ti para decirle no al pecado. La tentación puede invitarte. La tentación puede llevarte una tarjeta hermosa. Puede irte a buscar en una limusina a tu casa. Y tú perfectamente, impulsado por el Espíritu, tú estás en la capacidad de decidir que no. Decirle que no, cerrar la puerta de tu casa, darle la espalda, dejarlo con la palabra en la boca. Pero no, muchas veces mayores han sido los impulsos de la carne en nuestra vida, que nos ha hecho claudicar ante los deseos de la carne. Verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, gloria a Dios.
Dios lo hizo, lo que la ley era insuficiente. Dios vino a ser insuficiente. ¿Qué fue lo que hizo? Enviando a su Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Hubo un problema, y sigue habiendo un problema con la ley. La ley no puede salvar. Si tú crees que la ley te puede salvar, estás en un grave problema. Cristo vino a cumplir suficientemente la ley para que Él sea tu suficiente Salvador, no la ley. Los fariseos estaban muy equivocados y muchos de nosotros hoy también. Sigue siendo hoy la ley por causa de la carne. La ley no puede hacer nada hoy. Pero el problema no lo tiene la ley es buena. El problema no lo tiene la ley siendo hoy insuficiente, el problema está en nosotros, en el pecado que está en nosotros. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo. Y Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, no en la carne, que es distinto, debo aclararlo, en semejanza de carne. Y Jesús, que es Hijo de Dios por naturaleza, murió por nosotros, en forma de hombre, como dice Pablo en la carta a los Filipenses. Éramos hijos de ira. Por haber muerto Cristo en la cruz del Calvario nos convierte en hijos de ira a hijos de gracia. De hijos de ira y de desobediencia a hijos de adopción por la gracia. Eso es mucha misericordia. Ese verso 3 está íntimamente ligado con el verso 1. No hay condenación por medio de la muerte de Cristo. Y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Eso significa que la muerte de Cristo, su muerte suficiente en la cruz, le quitó al pecado todo el poder que tenía y la posibilidad de condenarme. Ese verso 1 está ligado con el verso 3. La muerte de Cristo en la cruz le quitó el poder de condenación que tenía sobre nosotros. Por eso Pablo dice, no hay condenación. ¿Y por qué es tan importante para nosotros entender estos versos anteriores? Bueno, Pablo pasa ahora al verso 4 a abrir nuestra mente con relación a esto. Mira lo que dice el verso 4. Y este es el propósito. Qué importante es esto que Pablo nos está compartiendo ahora. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne. Y ya vamos a explicar qué significa que no andamos. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo usa la palabra andamos, que en el griego es peripateo. Eso significa un estilo de vida. Pablo está diciendo, para que el requisito de ley se cumpliera en nosotros, que tenemos un estilo de vida conforme al Espíritu de Dios. ¿Cómo es un estilo de vida? Conforme al Espíritu de Dios. Bueno, déjame decirte, ¿qué significa andar, caminar o tener un estilo de vida conforme al Espíritu? Es tener un estilo de vida, es andar y es caminar totalmente distinto a lo que el mundo está haciendo hoy. Totalmente distinto a lo que le agrada al mundo. Es tener una naturaleza totalmente cambiada. Es tener un corazón de carne siendo cambiado un corazón de piedra habiendo sido cambiado a un corazón de carne. Cuando antes no amábamos a Dios, ahora amamos a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Amamos al prójimo, amamos a los hijos de Dios, amamos la palabra de Dios. Cuando antes era una carga, ahora no es gravosa la palabra en nosotros. Tener una mente transformada, ya nuestros pensamientos no son pensamientos inútiles. No son pensamientos fatuos, vacíos, necios, pensamientos de mal, sino pensamientos piadosos, pensamientos para la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo contrario? ¿Qué significa tener una mente conforme a la carne? Un estilo de vida conforme a la carne. Bueno, que nuestra mente piense en términos de fama, de posición, de dinero, de prestigio, de lujos, de privilegios, de apariencias, del qué dirá la gente. Me voy a poner la misma ropa. ¿Qué va a decir la gente? Mira cómo están estos zapatos desgastados. ¿Qué van a decir los hermanos? Es tener la mente en virtud de la aprobación del otro. Eso es tener una mente en la carne. Eso no es tener una mente en el Espíritu. Es tener la mente en términos de cuánto más puedo obtener, cuánto más puedo alcanzar, cuánto más fama, poder, prestigio, lujos, riquezas puedo amasar.
Eso es tener una vida conforme a la carne. Una naturaleza caída es vivir conforme y obedecer a los impulsos pecaminosos de la carne. Es caminar conforme a la amistad de este mundo. Eso es lo que significa tener una mente que tenga un estilo de vida conforme a la carne. Es negar nuestro llamado a la santidad. Que eso no sirve para nada, pastor. Eso es tener una mente conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Es no entender que si caminamos de esa manera, tarde o temprano perderemos nuestra recompensa futura. Echaremos por la borda la gracia de Dios y quizás nuestra vida se acorte. Qué distinta es vivir la vida en el Espíritu que vivir la vida en la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Claro, algunas de ellas son evidentes, pero otras no son evidentes a la luz de las personas. Muchas de las cosas de las obras de la carne se hacen en la oscuridad, en la penumbra, incluso se mienten para que no salga la luz. David quiso encubrir todo lo que hizo con Betsabé. Todo salió a la luz porque el Espíritu estaba allí. Dios lo había visto, Dios envía a Natán. Él pensó que estaba encubierto todo, pero esto es evidente. Inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. Parece que hay dos grupos de pecados distintos, pero Pablo los engloba. Estos son los frutos de la carne. No es que los que son celosos y los que son envidiosos y los que se enojan y los que entran en pleito, bueno, son hermanos que se pueden tolerar esas cosas, pero aquellos hermanos inmorales, impuros, que son idólatras, esos hermanos sí hay que sacarlos. Hermano, pecado es pecado. Nosotros no normalicemos los colores del pecado. No existe color de pecado. Lo que existe es actitudes que deshonran la santidad de Dios, que es pecado. Disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, y cuando Pablo dice practican, es lo mismo que apunta el apóstol Juan, a los que viven recurrente y permanentemente. De hecho, no aborrecen esa vida, les agrada. La desean diariamente. Cuando hablan de eso, lo hablan con orgullo. No sienten vergüenza de esa vida. Mi amado, tú vives así. A ti no te da vergüenza hacer cosas que a Dios aborrece. Tu conciencia no se carga al pensar en eso que estás haciendo en tus negocios, en esos papeles que estás introduciendo, pagándole a gestores fuera de la normalidad, fuera de la legalidad. ¿A ti el Espíritu no recarga tu espíritu y tu conciencia? Hay que ir a los pies de Jesús para que limpie nuestra vida. Esto parece la fotografía del mundo. Gálatas 5, 19 al 21. Parece la fotografía del mundo, no la fotografía de los hijos de Dios. Pero lastimosamente dentro de la iglesia hemos albergado lo que llamamos pecados respetables. Parece que el celo y la envidia y el enojo y hasta la maledicencia, parece que se medio aceptan. Pastor, hay cosas peores que hay que perseguir. Mi hermano, no estoy de acuerdo con eso. Lo que te condena realmente es la práctica de tales cosas. Eso va a terminar condenando tu vida. Porque estás aborreciendo la libertad que Cristo trajo sobre tu vida, la libertad del Espíritu de vida sobre nosotros. ¿Dónde está tu mente ahora mismo en este momento? Porque Salomón creo que vivió un momento de locura en su vida. Creo que vivió un momento de alejamiento de las cosas del Señor. Vanidad de vanidades. Bueno, si piensas así es que tu mente está puesta en la carne. Salomón vivió un momento en su vida inclinado a la carne y lo que había aprendido, todo aquello que había experimentado, lo que había observado, lo que había logrado obtener sabiamente en la vida, parece que eso no lo vio con propósito, eso fue un despropósito en su vida y eso terminó siendo vanidad en su mente. Verso 5, porque los que viven conforme a la carne, ahora puntualiza Pablo, ya estamos terminando, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que viven conforme a la carne, los que viven conforme al Espíritu. Si tú eres de las personas que divide este mundo en dos toletes,
en dos cosas. Bueno, vamos a dividirlo así porque la Escritura y Pablo nos guía, y el Espíritu a través de la palabra del apóstol Pablo revelada hace 2000 años hace lo mismo. Nos permite dividirlo en dos tipos de personas. Si para ti el mundo es blanco y negro, bueno, para Pablo el mundo es los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuál es el tipo de persona que te caracterizas tú? ¿Por cuál de las dos te vas? ¿Por los que viven conforme a las cosas de la carne o por los que viven conforme a las cosas del Espíritu? Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, en el dinero, en el obtener, en la fama, en la academia, en el poder, en el lujo, en la adquisición, en la fama, en el prestigio. El poner las cosas en la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuál de los dos tipos de personas eres? El que ha nacido de nuevo, mi hermano, puede tener dificultad en su vida diaria. Y las tenemos. Tenemos dificultades financieras, pero mi mente no está en las finanzas. Mi mente está en la seguridad que tengo en Dios. Puedo tener problemas en mis relaciones familiares, con mi esposa, con mis hijos, con algún hermano en la iglesia. Mi mente no está en eso, mi mente está en Cristo, en cómo esas mis relaciones personales, horizontales, desagradan a Dios, y pedirle perdón a Él y luego restaurar mis relaciones con mis hermanos aquí en la tierra. ¿Dónde está puesta tu mente? Podemos tener dificultad en nuestra vida diaria, pero hay una verdad: por el poder del Espíritu que nos habilita, tenemos la capacidad y el deseo para obedecer al Señor y agradarle solamente a Él. Pero el que no ha nacido de nuevo no tiene ese poder capacitador y habilitador del Espíritu Santo, por lo tanto no tiene el deseo de caminar y vivir conforme al Espíritu. Amados, anhelemos las cosas del Señor, anhelemos la vida del Espíritu, anhelemos las cosas de la mente del Espíritu, anhelemos las cosas virtuosas, piadosas, anhelemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado, anhelemos inclinarnos a los impulsos del Espíritu. No cedamos a los impulsos de la carne. Tú sabes muy bien cuando la tentación cierne sobre tu vida. Tú lo sabes. Satanás no te va a tentar sobre aquello que no mueve tus deseos. Satanás conoce muy bien cuáles son aquellas áreas débiles en tu vida. Allí está marcando la agenda, allí está marcando la pauta. No cedas ante los impulsos del mundo y los deseos de la carne. Vengamos y honramos al Espíritu de Dios, que nos guía a rendirnos a los pies de Cristo Jesús. Mi hermano, valoremos la vida del Espíritu y de gracia que Cristo ha logrado para nosotros en la cruz del Calvario. Oremos. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre. Gracias por la vida que Dios nos dio, por la vida que Jesús nos dio en la cruz. Gracias por tu palabra, Señor. Yo puedo entender mejor hoy la gracia que Cristo compró y nos otorgó para darnos vida y para darte la gloria. Señor, por tu Espíritu te pido que nos ayudes a rendirnos a los pies de aquel que murió por nosotros en la cruz. Que tu Espíritu nos guíe y podamos caer rendidos a los impulsos del Espíritu y no ceder a los impulsos de la carne. Cerrarle la puerta a Satanás y a sus enemigos, a nuestros enemigos. No ceder a la desobediencia. No ceder a los impulsos de la carne y los deseos de la carne, del pecado y de la muerte, sino que honremos tu palabra y tu santidad, sin la cual nadie podrá verte, Padre. Señor, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Gracias por esta palabra que nos exhorta, que nos impulsa a adorarte cada vez más, Señor. Gracias. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga abundantemente.